En primer lugar, lo que quiero que veáis es que en pantalla tenemos una relación de clientes y la aplicación ya nos enseña dos cosas, las dos formas de facturar que tiene el despacho, en Sage Despachos, ¿no? Que es las notas de cargo y los contratos. Y esto os voy a explicar lo que significa, ¿no? Si os fijáis en el menú predictivo que tenemos en la derecha de la aplicación, normalmente Sage intenta adivinar qué cosas vamos a querer hacer cuando estamos en un punto del programa. Si yo tengo una lista de clientes, pues el programa entiende que seguramente le quiero definir un contrato, que no deja de ser definir una cuota periódica que se va a repetir a lo largo de los meses o de los trimestres. Pues yo qué sé, que le quiero facturar 200 euros al mes de cuota fiscal contable o 300 euros al trimestre de presentación de modelos, ¿no? O 1.500 al año de presentación de cuentas anuales e impuestos de sociedades. Entonces, esto lo dejaría predefinido con lo que Sage llama un contrato, que no deja de ser una definición de cuota periódica. Le digo qué artículos son los que quiero que compongan esto, a qué precio perdón, personalizado quiero que lo facture y con qué periodicidad, ¿no? Entonces, esto ya lo dejaría definido para siempre, sin más intervención, más que luego acordarnos de todos los meses sacar facturas, que de eso seguro que nos acordamos todo el mundo, ¿vale? Y otra de las opciones para facturar dentro de Sage Despachos es lo que se entiende por notas de cargo, que son esas imputaciones que uno hace de forma puntual, no tiene por qué ser periódicas, pero que me tengo que acordar de facturarlas pues, a fin de mes, por ejemplo, o de decirle a mi compañero que factura a fin de mes que se acuerde de facturarle a mi cliente X una imputación, la que sea, ¿no? Pues que le hemos tramitado un alta de una empresa o le hemos acompañado a una inspección, hemos respondido a un requerimiento o le hemos hecho un alta de un contrato, ¿no? Algo que no hacemos habitualmente y que normalmente apuntamos en una hoja Excel o en un post-it o en un folio o en donde Dios quiera que lo estamos apuntando en este momento, para luego a fin de mes dárselo al compañero que va a facturar, pues en este caso lo que haríamos es ya apuntarlo aquí y decir que al cliente X le vamos a asignar tal imputación económica por tal concepto, ¿no? Y ya se queda guardado para cuando nuestro compañero vaya a facturar a fin de mes. Y es la forma de que eso no se pierda y no se nos olvide, ¿no? La imputación de notas de cargo, como sabéis que el menú predictivo de Sage decide que podemos necesitar hacer esto, puede aparecer por varios puntos del programa, ¿no? O sea que él va a facilitarnos el que los compañeros que tienen que hacer imputaciones las pueden hacer de forma fácil por aquí. Y si no, en todo caso, pues yéndonos al menú de gestión interna y poniendo notas de cargo, pues se entra al mismo punto y ya está, ¿no? O sea que la idea es que las personas que no facturan, pero que sí que apuntan cosas para facturar a fin de mes, lo tengáis en un sitio súper controlado, que es este, de forma que a la persona que va a facturar no se le escape este apunte, ¿no? Sabéis que a veces se nos traspapela el post-it y 8 meses después descubres que le tenías que haber cobrado a un cliente una gestión que luego ya es bastante complicado de cobrar, ¿eh? Entonces, en primer lugar, lo que quería resaltaros es que estas son las dos formas de facturar que tiene el despacho. Ahora luego profundizaremos un poco más en esto. Pero otra cosa que os quiero resaltar y que se ve también aquí ya es que el centro de información del cliente que Sage Despachos Connected propone como una forma fácil de acceder a la información completa del cliente, pues donde mejor se ve y donde más recursos aporta es precisamente aquí, en facturación. Cuando yo estoy dentro de facturación, estoy con los clientes de mi despacho, ¿eh? O sea, cuando estoy haciendo, yo qué sé, cuando estoy haciendo contabilidad, estoy trabajando con los clientes y los proveedores de mi cliente, no con los míos, ¿no? Pero cuando estoy en facturación, estoy con mis clientes, a la gente a la que yo le facturo, ¿eh? Entonces, cuando yo me fijo, cuando yo selecciono un cliente, pues como cliente Sport, por ejemplo, que está seleccionando aquí Ramón, a la parte derecha abajo veo el centro de información. Entonces, yo vería diferentes aspectos de este cliente, pues yo qué sé, el tema de cosas que yo le facturo a lo largo del tiempo, qué tipo de conceptos le facturo, qué correos le he mandado si tengo Office 365 integrado con Sage Despachos. Bueno, los mismos correos de las facturas emitidas o el correo que se le puede mandar con el modelo al cliente se quedaría aquí registrado, ¿no? Podría ver, por ejemplo, qué modelos le he presentado, puedo ver qué obligaciones legales tiene este cliente, ¿no? Puedo ver la situación financiera, por ejemplo, puedo ver qué dinero me debe este cliente. Entonces, este punto para mí es muy interesante porque cuando un cliente te llama por teléfono, él quiere hablar de lo que él quiera, ¿no? Por ejemplo,
va a quejarse de que eres muy caro, ¿no? Por decir algo que a veces los clientes hacen, ¿no? Normalmente sabéis que el cliente suele ser el más pesado, es el que luego de cuando en cuando encima llama para quejarse de que somos muy caros o lo que sea. Entonces, la ventaja de tener un centro de información es que él quiere hablar de eso, pero nosotros queremos hablar de todo. Y yo aquí tengo qué modelos le he presentado, qué correos le he mandado, qué le cobro a él de conceptos diferentes respecto a otros clientes a los que les puedo estar cobrando otra cosa, qué liquidaciones les he presentado, ¿de acuerdo? Entonces, es como que lo de la situación financiera es interesante porque también puedo saber cuánto dinero me debe, ¿no? Entonces, a lo mejor el cliente en realidad me está llamando para quejarse, pero es que me debe 5 facturas. Y a lo mejor parte de su queja es la misma insatisfacción que le produce pues no poder pagarme y entonces intenta quejarse del precio, pero en realidad el problema que tiene es que no me está pagando facturas, ¿no? Y que normalmente yo quizá me estoy dejando la piel con este cliente y no me está pagando. Entonces, es interesante poder ver la información completa del cliente porque incluso también en la pestaña de documentos tengo los documentos que la aplicación ha generado para el cliente, como os decía, puedo guardar también documentos de forma manual, podría guardar otro tipo de cosas. Y es interesante para verlo aquí, o sea, para mientras estoy hablando con el cliente, poder ver qué documentos le hemos generado y le hemos mandado. Pero también es interesante porque si en el futuro queréis utilizar el portal del cliente, es una herramienta bastante barata que se conecta en tiempo real con la base de datos vuestra de SAGE Despachos. Y una de las cosas que puede ver el cliente es su archivo documental, ¿no? A través de un portal se conecta y ve los documentos que vosotros tenéis almacenados en vuestro SAGE, pues sus nóminas, sus facturas en PDF, sus modelos presentados trimestrales o anuales y también pues, los documentos que vosotros hayáis guardado, pues como los poderes o la escritura de constitución, ¿no? Y no os cuento más del portal porque no es la misión de esta presentación, pero sí que es cierto que los documentos que guardo aquí pues es interesante no solamente para verlos, sino para que luego el cliente pueda acceder también. ¿Vale? Dicho esto, el centro de información del cliente también se puede ver desde centros de información, ¿vale? Sabéis que una de las herramientas de SAGE Despachos Connected, y si no lo sabéis os lo digo yo, es los centros de información de las diferentes áreas de negocio. Habréis podido entrar al centro de información de laboral, al centro de información del documento, al centro de información de la contabilidad, ¿no? Donde se pueden ver diferentes cuestiones, pero el centro de información del cliente me permite que si yo pongo un código de cliente o un CIF de un cliente o un nombre de un cliente, veo todo lo que en mi SAGE Despachos se está gestionando de este cliente. Y solo lo veo de los clientes que son clientes de facturación. Por lo tanto, activando facturación, el primer efecto secundario que tenemos, que no es facturar, es esto, es que de pronto dispongo de una herramienta muy útil para poder verle un vistazo global a cualquier cliente al que yo seleccione, donde puedo ver pues todo, ¿no? Su ficha, pero también pues los modelos que le tengo que hacer, cuáles son sus obligaciones legales. José Luis, un segundo. Es que Agustín nos pregunta que al hablar ahora estás abriendo el programa. Pues a mí no se me mueve la pantalla ni abre el programa. ¿Perdón? En el chat, ¿vale? Nos vamos al chat. Agustín nos pregunta, al hablar ahora estás abriendo el programa. Pues a mí no se me mueve la pantalla ni abre el programa. Vale. Supongo yo que a los demás sí que se os mueve el programa porque yo lo veo moverse. Elvira, ¿tú sí ves moverse el programa? Sí, yo sí. Es que no sé, Agustín, pues a ver si me contesta, sí. Agustín. Vale. Agustín, es un programa de refresco de tu ordenador. Teams es un recurso que utiliza mucha memoria del ordenador. Quizá estás en un ordenador que anda un poco corto de memoria o tu conexión a Internet es un poco lenta y le cuesta refrescar. Pero te diría que quizás salgas y vuelvas a entrar a ver si coges más señal, pero es un problema de tu conexión a Internet, y de Pero no culpa tuya, quiero decir, culpa de que Teams, la herramienta que estamos utilizando para conectarnos, consume muchos recursos. Es verdad que consume muchos recursos. Ok, gracias. Quiero decir, no podemos hacer nada. Quizá probamos a salir y volver a entrar, que es el típico recurso que llevamos gastando unos 40 años los informáticos más viejos del lugar, entre los cuales me incluyo.
Mira, sí que nos dice, ok, abro y cierro. A ver, de todas formas, al estar grabado podré verlo después. Efectivamente, no te preocupes, Agustín, te enviaremos la grabación. Sí, pero prueba a salir y a entrar, que probablemente refrescarás menos. Bueno, en todo caso, continúo. Bien, lo que os estaba contando es esto, ¿no? Que uno de los mejores efectos secundarios que tiene llevar la facturación dentro del despacho es que nos permite un centro de información del cliente muy potente, ¿vale? Y no voy a insistir más en esto, pero lo tenéis aquí, ¿no? Puedes ver las liquidaciones, puedes ver el dinero que te debe, qué conceptos le facturas, qué notas de cargo, por ejemplo, tienes pendientes de facturarle a este cliente, ¿no? Ahora yo digo, oye, a Pedro le he puesto el que le hemos acompañado a la inspección. Ah, pues mira, entro aquí y veo que no está, ¿no? O sea que... Y desde aquí mismo podría dar de alta la nota de cargo, porque estoy en un menú global que me permite acceder a todo lo relativo a este cliente, ¿vale? Bueno, vamos a ver el tema de facturación de verdad, ¿no? Entonces, la facturación lo que nos permite es definirle al cliente conceptos periódicos. Ramón, no sé si te parece oportuno que entremos a ver esto. Y empezaría porque para poder trabajar con la facturación, lógicamente hay dos cosas que hay que crear, que son clientes y conceptos. Y a partir de ahí ya podemos generar las notas de cargo y podemos generar los contratos. Sería ver una ficha de cliente un poco por encima y sería ver los conceptos, cómo se pueden definir. Vale. Muy bien. ¿Vale? Entonces, en cuanto a clientes, lo importante principalmente son varias cosas. Primero, que no lo ha dicho José Luis, que el programa de facturación permite mandar las facturas directamente por correo electrónico. Es decir, yo puedo gestionar que el cliente que tenga correo electrónico me mande la factura por correo electrónico y mi copia guardármela en PDF, igual que a los clientes que no tienen correo electrónico, imprimirá una copia impresa para mandarla. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es muy importante en los datos del domicilio poner el email del cliente. ¿De acuerdo? Si dijéramos lo más importante de todo. El programa también tiene varias opciones de domicilios, tanto el domicilio fiscal, que sería el oficial para la factura, como domicilio de envío, como más domicilios. Podemos crear varios domicilios y luego asignarle al cliente a qué domicilio queremos hacer cada cosa. ¿Vale? También nos permite una clasificación, es decir, yo puedo crearme por actividades, por sectores, por tipos de cliente que me cree yo. Puedo crearme distintas clasificaciones para luego poder sacar información o poder mandar mail en función del sector que corresponda de mi cliente. También permite llevarle también en analítica. Si yo llevo analítica en contabilidad, me permite crear los conceptos de analítica. Otra cosa importante es que cuando yo creo un cliente en facturación, automáticamente cuando me asignará el código contable y me lo creará en contabilidad. Es decir, ya tendré en contabilidad esta cuenta creada, así como las cuentas auxiliares que ahora luego veremos. ¿De acuerdo? Entonces, luego también tenemos en la opción de varios es para clasificar, bueno, gente de la empresa para poder ponernos en contacto con ella, pero lo principal son estas dos pantallas de aquí que son, por una parte, el tema del IVA, cómo lo vamos a gestionar con este cliente, ¿de acuerdo? Y muy importante aquí, sí, cuántas copias queremos de la nota de cargo y de las facturas, cómo van a ser las facturas, si van a ser una factura cada mes, trimestral o como queramos, y si queremos agrupar notas. Es decir, como ha dicho José Luis, yo puedo tener un contrato donde cobro la cuota mensual laboral y la cuota mensual fiscal y por otro apartado puedo tener notas de cargo, es decir, pues un acto de conciliación, una inspección de Hacienda. ¿Qué hacemos con esas notas? ¿Las agrupamos todo en una sola factura y se la mandamos al cliente? ¿O el cliente prefiere que le mandemos cada factura por cada cosa? Entonces, el programa, si le digo agrupar notas, me generará una sola factura a final de mes. Y si le digo agrupar notas no, me generará una factura por cada intervención que hayamos hecho. ¿Vale? Luego también permite bloquear notas. Bloquear notas es que mientras que si yo le digo aquí bloqueo notas sí, mientras que no desbloquee, aunque genere notas de cargo, nunca las va a facturar. Es decir, imaginaos que yo estoy constituyendo una sociedad y voy haciendo cosas y las voy apuntando como notas de cargo. Pero hasta que no tenga el CIF no le puedo facturar. Pues podría decir, ir anotando las cosas, decir bloqueo notas sí, y cuando ya tengo claro que el cliente tiene el NIF, le pondría el NIF al cliente y automáticamente desbloquearía las notas para el mes siguiente o la semana siguiente poder facturar todo. ¿Vale? También permite, como os comentaba, distintos domicilios de envío. Es decir, puedo generar el domicilio de envío 1 o el domicilio de envío 2, tanto para las etiquetas, las facturas o como los recibos. Y también muy importante, esto que veis aquí que pone código contable del despacho, porque yo a cada cliente le tengo que asignar o le puedo asignar la empresa. Es decir, yo puedo tener que el cliente mío es Amparo de los Santos, pero también la tengo en contabilidad, pero resulta que no es
que no es Amparo de los Santos, es otro nombre. Entonces, yo aquí tengo una opción que es empresa de enlace, donde le diría qué empresa de contabilidad es Ensage este cliente. Por ejemplo, Promoshop, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría un cliente a la hora de facturar, pero relacionado con una empresa. Y al buscar aquí, podemos buscar nosotros a la asesoría Sisley qué proveedores en la cuenta, en el plan general contable de esta empresa, y el programa automáticamente, aparte de hacer el enlace contable de las facturas a nuestra contabilidad, también permite meter estas facturas que nosotros generamos como facturas de gasto en las contabilidades o en las estimaciones del cliente. ¿De acuerdo? Es decir, no solamente me va a hacer a mí, cuando yo haga una factura, me va a hacer el asiento de la venta de esta factura, sino al cliente se la puede insertar directamente como gasto. ¿De acuerdo? Y luego, importante también las condiciones de pago. Es decir, pues por ejemplo, si el cliente tiene el día fijo de pago, pues podría poner el día fijo de pago el 15 para que cuando gestione los efectos de esta factura me gestione ya si la genera con fecha 14 con fecha 14 o la genera ya con fecha 30 en función de cómo necesite o cómo facturemos nosotros. Y sobre todo, muy importante aquí, cómo vamos a remesarle, si vamos a remesarle por banco, los datos del banco del cliente, ¿de acuerdo? El programa también permite generar la referencia a mandato, es decir, nosotros podíamos entrar y rellenando los datos solamente de nosotros y del cliente, podíamos generar el documento para la domiciliación bancaria, la orden de domiciliación SEPA, que se podía imprimir y que el cliente nos los mandara firmado, ¿de acuerdo? Y tendríamos también, porque esto es muy importante a la hora de hacer remesas al banco, que lo tengamos rellenado. Entonces, el programa automáticamente permite generarlo, ¿de acuerdo? Y luego también, pues, en principio, si fuera, por ejemplo, de estimaciones, pues el canal, es decir, la actividad a la que tengo que enlazar el gasto. Has visto que antes ponía cuenta contable y aquí sería para el tema de estimaciones a qué actividad tengo que pasar el gasto, ¿vale? En cuanto a clientes, poco más. También podríamos, como comentaba José Luis, si yo voy creando documentos, ir marcando aquí o buscando dentro de donde tengo yo las carpetas de los distintos documentos PDF, pues si tengo pago de suplidos o pago de registro o cualquier cosa de estas, o el registro mercantil o cualquier cosa, asignarle documentos aquí para que podamos verlo después sin tener que ir a buscarlos, ¿vale? Podemos ir añadiendo ficheros y buscarlos. Teniendo claro el cliente, ¿vale? Lo siguiente que nos hace falta para poder facturar son los conceptos, ¿vale? Entonces, dentro de facturación hay un apartado que es donde nosotros creamos los conceptos, ¿vale? En donde es importante, yo puedo crearme los conceptos que yo quiera y nada más tenemos, dijéramos, dos tipos de conceptos generales. Uno que es el concepto normal y otro que es el suplido, para que no aplique IVA. Entonces, cuando yo creo un concepto, el programa lo único que me pregunta es, en la descripción, permite descripciones adicionales, ¿vale? Incluso descripción de línea, permite 3 descripciones distintas. Permite asignar familias, que esto es importante. Yo me puedo crear familias, por ejemplo, pues laboral, fiscal, contable, para luego poder ver, que luego veremos con los KPIs o incluso asignando cuentas contables distintas de ventas, pues saber qué facturamos de cada una de las distintas familias. Incluso podemos ver qué conceptos son los que más se facturan y qué conceptos son los que menos se facturan, ¿vale? Y como comentaba, solamente generamos los conceptos normales, aplicará IVA, y solamente si le digo que es un suplido, no me aplicará IVA, me lo considerará como un suplido, ¿de acuerdo? Y entonces, además de esto, el programa también lleva que dentro de lo que son conceptos podemos crear distintas formas de cálculo. Por ejemplo, imaginemos, como yo tengo aquí, que yo quiero, si tengo el programa de laboral, quiero que me cuente, un momentito. Yo quiero que me cuente las nóminas. Entonces, yo tengo un concepto que se llama nóminas del mes, en donde le digo que dentro de lo que es las propiedades, que tenga un código de contaje, que son los recibos del mes. Entonces, si yo le asigno aquí un contaje, que puede ser recibos del mes, puede ser contratos, puede ser los conceptos que nosotros queramos, los seguros sociales si lo queremos hacer, las bajas de empleados procesados este mes, los trabajadores que tenemos este mes en vez de las nóminas, el número de nóminas calculadas. Entonces, yo le pongo el contaje y el programa lo que hace es, cuando yo lo pongo en el contrato, digo, mira, te voy a cobrar las nóminas del mes, por ejemplo, que es este caso, a 10 euros. Muy bien, pues yo le puedo poner el importe, ¿vale? Le digo que es el precio de venta 10 euros, le digo que es el contaje y el programa lo que podemos hacer, que luego veremos en contratos, es cada mes antes de generar las facturas, generar los contajes. Entonces, el programa
va al programa de laboral, verifica, o al programa de contabilidad, verifica yo lo que yo le he pedido y me genera un contaje, ¿de acuerdo? Y luego podríamos ver esos contajes para incluso modificarlos y poder facturar en función de eso. Aunque los contajes que he utilizado, perdón, Ramón, aunque los contajes que he utilizado, Ramón, como ejemplo, eran todos casualmente de laboral, sí, también hay 1,5 millones de contajes de todas las áreas del despacho. Quiero decir que se puede facturar por número de asientos, por número de modelos presentados. Quiero decir que no es una cuestión laboral solamente, sino dentro de fiscal y de contabilidad también hay un montón. Entonces, digamos que ya se establece que en un concepto que periódicamente yo le voy a cobrar a un cliente, puede ser o bien un importe fijo, ¿no? Sería pues 200 euros al mes, como yo había contado al principio, como cuota de laboral, o 200 euros al mes como cuota de laboral y además 10 euros por nómina, ¿no? Sería como un segundo concepto, que ese todos los meses la aplicación me contaría cuántas nóminas he hecho. Además, se puede hilar muy fino, quiero decir que puedes decir cada nómina realmente, por cada nómina, pero no me tengas en cuenta si le he hecho 3 por cambio de categoría al operario, ¿vale? O sea que se puede ajustar mucho a lo que nosotros exactamente queremos facturarle al cliente porque es lo que hayamos pactado con el cliente. Además se puede rizar más el rizo porque se puede desglosar por tramos. Es decir, imaginaos que yo cuento las nóminas, pero me descuento un tramo que sería, imaginaos que yo digo aquí, hasta 3 unidades te cobro 10 euros, pero si tienes hasta 5 unidades te cobro 9, hasta 10 unidades te cobro 8. Es decir, y el programa en función del contaje me aplica el precio que yo tengo estipulado por una tarifa. ¿Vale? Entonces yo podría decir, pues mira, hasta 5 nóminas te cobro 10 euros. Si tienes de 5 a 10 te cobro 9,50. Si tienes hasta 20, 9,75. Entonces, a raíz del contaje y de esta tarifa que nosotros podemos aplicar aquí, el programa automáticamente me calculará el precio que tiene que calcularle cada mes en función de las nóminas que hacemos. ¿De acuerdo? También te permite esta opción. ¿Vale? Y también tenemos otro tipo de concepto que solamente es texto, que es por si nosotros en alguna factura queremos explicar algo, tenemos uno que es comentario, que podemos crear un concepto que se llama comentario, dejamos la descripción, le ponemos comentario y luego podemos poner texto para que no valore nada, es decir, que me salga como un texto en la factura, pero nunca ponga importes, ¿de acuerdo? En cuanto a conceptos, un poco más. También tenemos un concepto de suplidos, perdón, un concepto de provisión de fondos, que luego veremos, porque también podemos incorporar las provisiones de fondos que nos dan los clientes y aparte de hacer el asiento contable, luego decidir cuándo queremos gestionar esa provisión de fondos, ¿vale? En cuanto a conceptos, nada más. Entonces, ya que tenemos los clientes y tenemos los conceptos, como ha comentado José Luis, dijéramos, yo tengo 2 maneras de facturar. O lo que son igualas mensuales, es decir, lo que todos los meses tengo que facturarle, o aquellas cosas que no entran en las igualas mensuales y que quiero cobrar aparte. ¿De acuerdo? Para ello tendré o la nota de cargo o tendré el contrato. El contrato son las igualas mensuales. Entonces, dentro de contratos, yo lo que hago es generar un contrato. Bueno, vamos a ver un contrato y generamos uno. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que hago es, me genero un contrato nuevo en donde asigno el cliente y lo que le voy a facturar. Es decir, yo le digo aquí, le asigno un contrato nuevo y le asigno el cliente. Pues le creo un cliente, busco mis clientes. Esto es algo que lo estuviéramos haciendo desde dentro del cliente. Desde el centro de información, sí. ¿De qué cliente se trata, lógicamente? Vale, entonces, imagina que yo hago aquí, me creo el cliente y ya lo tengo creado. Muy bien. Lo asigno y ahora lo que me va a decir es qué conceptos quiero facturar. Entonces, aquí le digo, pregunta un número de orden. Este número de orden es porque si luego nosotros queremos insertar entre un concepto y otro alguno distinto. Es decir, si yo quiero que primero me pongan horarios de laboral, luego horarios de fiscal, si lo pongo el 1 y el 2, lógicamente no puedo meter nada entre medio, pero si lo voy ordenando de 5 en 5, por ejemplo, yo digo 5, siempre puedo añadir y poner delante o poner detrás conceptos para que salgan de una manera determinada en la factura. Solamente es para ordenar en la factura. ¿De acuerdo? Busco el concepto, imaginaos que yo quiero honorarios. Pues puedo desplegar y buscar los conceptos y poner honorarios de laboral. ¿Vale? ¿Cuántas unidades? ¿De acuerdo? Y el precio que le quiero estipular. Como que son 250. Muy bien. Ya tengo creado este concepto. ¿Vale? Me pregunto si quiero otro. Supongamos que también tiene de contabilidad. Pues le pondría el 10, el de orden 10 y buscaría contabilidad. ¿Vale? Muy bien. Y le digo que también es una unidad y son 150. Ya no queremos ninguno más. Yo tengo aquí creados mis 2 conceptos, ¿de acuerdo? En horarios de contabilidad y en horarios, si lo pongo en plan rejilla, veríamos los 2 conceptos que tenemos, los horarios de laboral y los horarios de contabilidad.
¿De acuerdo? Vemos que tengo un contrato y aquí lo que diría es, pues, de qué fecha a qué fecha quiero hacer el contrato. Normalmente son contratos anuales que luego se renuevan, ¿eh? Es decir, yo le puedo decir del 1 del 1 del 2021 o cuando empecemos con un cliente hasta el 31 del 12, que luego ya lo recalcularemos cada año, ¿de acuerdo? Tenemos la fecha de formalización, ¿vale? Y ahora veremos que en función de la fecha de formalización me generará, dijéramos, todas las cuotas mensuales que tiene que calcular, ¿de acuerdo? El programa me permite decir cómo quiero cobrarlo. En este caso sería, pues si quiero cobrar cada mes mensual, pero también podría generar, pues, un contrato trimestral, un contrato semestral, un contrato por semanas, como nosotros deseemos calcular ese contrato. En principio, mensual. Y también permite, si lo queremos, a mes vencido o a mes avanzado. Es decir, si yo en febrero cobro enero o si yo en enero cobro enero. Es decir, podía hacerlo por adelantado o a periodificación vencida. Muy bien, cuando ya tenemos todos los datos, directamente vemos que aquí en plan no pone nada, no tenemos nada en plan, pero si yo calculo el contrato, me va a generar desde febrero, porque yo le he dicho que la fecha de formalización es febrero, me va a generar todo el plan. Es decir, me va a calcular todas las cuotas que tiene que calcularme durante el año y luego, conforme vayamos calculando nosotros notas de cargo, aquí se va a ir guardando la nota de cargo en la que ha sido generado cada una de estas cuotas. La factura. No, las notas de cargo. Las notas de cargo. Aquí todo es notas de cargo. Y luego aquí los honorarios de laboral y de contabilidad. Es decir, lo que me está facturando en cada una de las distintas cuotas, ¿vale? Muy bien. Ya tenemos el plan, ya tenemos nuestro contrato, ¿vale? Y cuando nos salimos, el programa lo que hace es crearnos un contrato, ¿vale? Pero veis que pone ofertado. Es decir, yo se lo puedo mandar al cliente, si está conforme, el programa no va a generar ninguna factura ni ninguna nota de cargo, salvo que yo cambie el estado a aceptado. ¿Ves que aquí a la derecha tenemos cambio de estado? Le diría que ha aceptado y a partir de este momento ya podría generar cuotas. Sale ofertado porque desde este contrato que acabamos de predefinir, digamos, la aplicación puede generar un documento que se le manda al cliente, donde tú le dices que le vas a cobrar por qué conceptos. Sí, lo que dentro del contrato también tengo la impresión del contrato, es decir, directamente desde ese contrato que hemos generado, yo desde aquí podría imprimir el contrato, ¿vale? Podría imprimir un contrato, incluso después una hoja con todos los pagos de cada mes, entonces me generaría, esto es uno normal, pero me generaría un contrato que incluso podemos ponerle cláusulas y decirle lo que le vamos a cobrar. Y este sería el contrato con sus conceptos y luego podríamos mandarle también unas cuotas de cómo le va a quedar cada mes esas facturas. Entonces le decimos el plan de pagos de contrato y estas dos impresas se podría imprimir, de decirle, pues mira, estas son las cuotas que te sale cada mes, mándaselo al cliente. Que el cliente lo acepta, lo daríamos como aceptado y ya podríamos facturar. Que no lo acepta, lo diríamos como no aceptado, o también nos permite esto, cuando un cliente se da de baja, tendremos que venir aquí, cambiar el estado y decirle finalizado, para que no me genere más facturas a partir de ahí. Entonces, siempre va en función del contrato, si está aceptado, es la única manera que me va a generar facturas. Si pone rechazado, ofertado o finalizado, ya no me generará facturas, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hay que hacer mes a mes es dentro de contratos, dijéramos cuando llega al final del mes que queremos facturar, pues facturar esos contratos. Yo le digo, voy a pedir febrero, del 1 de febrero al 28 de febrero que me genere todo lo que tengo para facturar, le daría siguiente, no voy a filtrar nada y me diría todos los contratos que tengo para hacer facturas. Le diría ejecutar. Y entonces lo que me va a hacer es generar notas de cargo. Es decir, los contratos en sí lo que hacen es generar notas de cargo. Que más las notas de cargo, por ejemplo, si hay alguna incidencia me lo va a decir. Supongo que me dirá que alguno contrato, imaginaros que es trimestral o semestral, en febrero no le corresponde, pues me dirá que no ha podido generar notas de cargo de estos contratos. Normalmente ya lo sabremos, pero si hay alguno podemos consultarlo para ver si es que, ¿por qué no ha generado nota de cargo este mes? ¿Vale? Pero en principio normalmente suele salir con los semestrales o trimestrales. Muy bien. Si ya no me fuera notas de cargo, yo dentro de ver notas de cargo, si ahora refresco, me aparecerán las notas de cargo que hemos gestionado a fecha 28 de febrero. ¿De acuerdo? Todas estas notas son de los clientes que tenemos. Por ejemplo, de este cliente que nosotros hemos generado, yo tendría aquí esa nota de cargo. Espera, no sé si es esta la siguiente, un momentito. Exacto.
Perdón, este no es. Un segundito. Que en todo caso, no tiene más. ¿Vale? Lo importante de aquí es, uno, que es francamente fácil dejar definido en un sitio controlado las cuotas periódicas que le tenemos que facturar a un cliente. Que esas cuotas periódicas pueden tener importes fijos o importes relativos que por conteo él todos los meses me va a calcular en función de lo que le hayamos hecho a este cliente. El siguiente paso interesante es que hay notas esporádicas que yo puedo tener que facturar y acordarme de facturar, y en vez de tenerlo en otro sitio donde se me pueden perder o despistar, ya las guardo directamente aquí, con lo cual la persona que factura no tiene que estar preguntando dónde tengo la Excel con las cosas pendientes del mes. Y avanzando ya en este punto, digamos que nos quedaría por, primero, que desde aquí se genera, por ejemplo, la remesa bancaria de forma automática con las variaciones que yo haya tenido en el mes, sin tener que entrar. La mayoría de gente acaba atado a un banco en concreto porque está utilizando el programa de generación de recibos de ese banco, ¿no? Yo tengo ahí mi programa de Bankia o mi programa de Banco de Santander, donde manualmente ya tengo puestos todos los clientes con sus cuentas bancarias, con lo cual es, primero, un horror porque cada vez que me cambian las cuotas y pienso que me voy a cambiar de banco, en realidad lo siguiente que pienso es, ya, pero es que ahora me tengo que picar todos los datos en otro banco y me da muchísima pereza, con lo cual sigo con este, aunque me esté cobrando 14 euros al mes de comisiones, ¿vale? Y luego, la otra cuestión es que cuando me tengo que acordar de que cuando hay una variación de importe, porque hay un trabajo esporádico, tengo que entrar y ponerlo, y luego me tengo que acordar de quitarlo. Y seguro que en alguna ocasión pues nos ha ocurrido que no nos hemos acordado de ponerlo, por lo tanto, la factura no coincide con el cargo bancario posterior, o no nos hemos acordado de quitarlo al mes siguiente, con lo cual le cobramos 2 veces al cliente el trabajo esporádico que le hicimos, ¿no? Esto es muy habitual cuando no se utiliza una herramienta de generación automática de remesas bancarias. Si estáis utilizando otro programa, evidentemente, pues lo hacéis desde el otro programa y esto no os pasa, ¿eh? Pero por si acaso, ¿no? Hay mucha gente que sigue utilizando herramientas de cargos bancarios asociados a una entidad concreta, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que desde aquí generaríamos de forma fácil un fichero en formato interbancario que, por lo tanto, lo puedo mandar al banco que me dé la gana y además puedo seleccionar si lo quiero mandar todo, solamente las cuentas que estén asociadas a esa entidad bancaria, etc. Pero vamos, en principio, seleccionaría todo, generaría un fichero y lo presentaría en el banco. La siguiente cosa interesante que viene a continuación es que yo puedo contabilizar. Y contabilizaré muchos asientos que probablemente ahora estoy haciendo a mano si llevo la contabilidad mía aquí en Saga de Despachos y la facturación la llevo en otro sitio, ¿vale? El primer asiento contable que me ahorro es el de la factura. Por lo tanto, el asiento contable de la factura lo tendré ya en mi contabilidad o en mi estimación, si soy persona física. Pero hay otro asiento contable, que es el del cargo bancario, ¿vale? El del cobro, que también lo tendré automáticamente en mi contabilidad. Pero hay otro asiento contable que también tendré automático, que es mi propia factura, es una factura recibida en la contabilidad o en la estimación de mi cliente. Por lo tanto, también la puedo meter automáticamente desde aquí. O sea, no solamente puedo generar el asiento contable en mi contabilidad, sino también en la contabilidad de mi cliente, que son muchos. A muchos de mis clientes les llevo la contabilidad y les cobro por llevarle la contabilidad. Pues esa factura que estoy emitiendo ya saldrá de forma automática también en su contabilidad, si lo quiero, ¿eh? Porque hay despachos que dicen que no porque prefieren contabilizar las facturas recibidas de los clientes de una forma más ordenada, ¿no? Y no hacerlo automáticamente. Pero si lo quiero, lo puedo hacer, ¿eh? O sea que me ahorraría el asiento contable de la factura, me ahorraría el asiento contable del cobro y me ahorraría el asiento contable de la factura recibida de mi cliente. Y si además me devuelven el recibo, pues entonces también puedo poner aquí que me han devuelto un recibo, volver a generar la previsión de cobro y que vuelva a salir, o sea, tener controlado que este cliente me está devolviendo recibos y verlo en el centro de información del cliente. O sea, en la misma ficha del cliente podré ver que este tío que me está protestando no solamente le hago un muy buen precio, no solamente le presento todo cuando toca y no solamente no sé qué, y se lo hago muy barato, sino que encima es que el tío se permite pagarme tarde y encima devolverme recibos, ¿no? Lo cual es muy interesante cuando estás hablando con un cliente, que espero que nos pase, pero a veces nos pasa. Y por último, dicho esto, porque en realidad... ¿Me dejas ampliar una cosa? Bueno,
El programa lo que te hace es todo notas de cargo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos notas de cargo, lo siguiente sería facturar esas notas de cargo, es decir, de facturación. Yo iría a emitir facturas, cogería todas las notas de cargo que yo tengo pendientes y me generaría facturas. Si me equivoco, no pasa nada. Si yo borro las facturas, se vuelven a quedar las notas de cargo otra vez sin facturar. Es decir, que aquí si nos equivocamos, si yo genero facturas y luego me he equivocado en cualquier cosa, borrando la factura se queda la nota de cargo. Es decir, no se borra la factura y se borra todo. Yo borro una factura y el programa me borrará el asiento contable y me borrará la factura, ¿vale? Igual que cuando genero, lo que comentaba José Luis, yo puedo hacer todo a la vez. Es decir, yo puedo imprimir facturas, es para hacer un borrador de ver cómo van a quedar las facturas. Crear facturas es para crearlas definitivamente. Crear cartera de efectos es pasarlo a cartera de efectos para llevar la previsión de cobros y pagos, hacer las remesas. Y contabilizar la factura sería hacer el asiento contable de la factura. Entonces, cuando yo genero facturas, puedo hacer las 4 cosas a la vez. ¿De acuerdo? Cosa que nadie es sensato de los que estáis escuchando haréis, ¿eh? Porque, lógicamente, yo lo que quiero es controlar el proceso. Quiero ver las facturas que salen bien antes de generar la remesa bancaria y ya no te cuento antes de generar los asientos contables, ¿no? Vale. Y otra cosa que tiene, que es que está bastante bien, es que cuando yo tengo que repetir una factura o tengo que eliminar una factura y tengo un hueco, yo puedo jugar con el contador desde aquí. Es decir, yo podría decir, si tengo que hacer una anulación de una factura que es la 27 y quiero utilizar el hueco de la 27, cuando voy a hacer una factura siguiente, imaginaos de una nota de cargo, yo cojo una nota de cargo, cuando llega la factura le digo, quiero utilizar el 27 y lo puedo decir aceptar, entonces me generaría la 27. Con las consecuencias que eso tiene, es decir, que tiene que ser más o menos la fecha parecida y demás, pero que podríamos también utilizar los huecos de las facturas, ¿de acuerdo? O sea, se puede jugar con el contador, ¿vale? Muy bien. Y otra cosa importante es que aparte de las notas de cargo y los contratos que os hemos enseñado, hay una modalidad también que es facturación por conceptos, ¿de acuerdo? Esto es, si yo tengo que repetir el mismo concepto en 10 notas de cargo, supongamos, estamos haciendo la renta y hoy hemos hecho la renta a 10 personas. Yo puedo facturar al revés, es decir, entrar por conceptos, decirle qué concepto quiere facturar, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo le digo el artículo, le digo renta y patrimonio, ¿vale? Del concepto 6 al concepto 6, que es renta y patrimonio. Y entonces, cuando le digo aceptar, ahora lo que diría es, ese concepto, ¿a qué cliente se lo quiero poner? Y entonces aquí asignaría los clientes y me generaría notas de cargo, es decir, hoy hemos hecho la renta al cliente a este. Bueno, pues ya lo tenemos. Le ponemos que le queremos cobrar. Y si tenemos ya el precio fijo, y si no, pues lo que queremos cobrarle. Saldría el precio asignado a la ficha del artículo, al concepto. Añadiría más clientes. Para cada cliente, ¿eh? Añadiría más clientes. Entonces, pues mira, a este también le hemos hecho la renta. Pues iría poniendo todos mis clientes. ¿Vale? Y cuando ya le digo aceptar, lo que me hace es generar esas notas de cargo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo ya digo aceptar, cierro y desde aquí, desde notas de cargo, le diría facturación por conceptos, generar notas de cargo. Y entonces, imaginaos que hemos hecho 10, 15 rentas, me lo generaría y si ahora hiciera un refresco, ¿vale? Me generaría las notas de cargo, me dice las 2 que tengo para hacer. ¿Vale? Y le digo ejecutar, ¿vale? Y me genera las notas ya. Entonces, si en vez de entrar en 10 expedientes, o sea, en vez de crear 10 notas de cargo, con rellenar una tendría todo. Ahora, cuando refrescara, tendría ya las 2 de renta que hemos generado, ¿de acuerdo? Entonces, es otra opción también, ¿vale? Que también lo podemos hacer. Y luego los contratos, lo único que son los contratos, que al final de año lo que hacemos es renovar los contratos. Y también se puede hacer dentro de utilidades. Pues imaginaros que yo voy a renovar el contrato, pero quiero subir el IPC. Pues podría actualizar los precios de los contratos. Es decir, decirle que quiero pues subir bien por porcentaje o por importes, le podría decir qué porcentaje de incremento quiero y el programa automáticamente a los contratos me haría la subida para el año siguiente de lo que yo quiera. ¿Vale? Un poco para que veáis otras posibilidades que se tiene dentro de lo que es la facturación. Bien, sí, podríamos irnos directamente ya a la obtención de informes. Porque creo que, vamos, lo interesante lo hemos dicho ya, ¿no? Sí, luego lo único que José Luis ha dicho, todo el tema del cobro y tal,
Pero eso no está en la gestión interna. Eso se lleva desde contabilidad. En tesorería tendríamos la cartera de efectos, que es donde podemos, con el gestor de efectos, llevar todo el tema de cobros y pagos. ¿De acuerdo? Podríamos hacer las remesas al banco, como ha dicho José Luis, podríamos hacer talones, cobros y pagos y llevar el tema de impagados. ¿Vale? Entonces se llevaría desde el módulo de tesorería, se llevaría todo el tema de lo que son las remesas bancarias. Y que lo que decía José Luis, tenemos, cuando generamos una remesa, yo puedo buscar una remesa, ¿de acuerdo? Y entonces se guardan todas las remesas y cuando tengo la remesa, yo puedo hacer directamente, generar el fichero norma CSV, como decía José Luis, que sirve para cualquier banco, ¿vale? Y entonces el programa lo que nos permite es generar la remesa. Con el formato de deudas domiciliado en SEPA, que ya lleva la gestión y genera el fichero XML para luego el programa lo guarda en una carpeta que se llama fichero norma CSV y yo cuando entro en el banco hay una opción que es capturar fichero, busco la ruta de SAGE Despachos norma CSV y lo podría enviar directamente al banco. ¿Vale? Que sepáis que está todo en cartera de efectos. Y en cuanto a la gestión interna de informes, pues tenemos lo que veis aquí en facturación. Pues informes, pues notas de cargo, diario de facturación, de todo lo que hacemos entre fechas, análisis de contratos, recibos de provisiones, que también podemos hacerlo, registro de provisiones, registro de suplidos, llevar los libros tanto de registro de provisiones como de suplidos, los contajes, listado de contajes y listado de conceptos. Todo siempre, ¿vale? Directamente, pues que quiero sacar las notas pendientes de facturar con fecha de la nota, notas de cargo pendientes de facturar por cliente, notas de cargo pendientes de facturar por fecha, diario de conceptos por cliente, diario de ventas por clientes y conceptos. Podríamos sacar cualquiera de ellas. Entonces, yo le puedo decir aquí notas de cargo por cliente, no voy a filtrar clientes, podemos filtrar incluso los clientes, ahora nos preguntará el filtro de clientes, y si le digo siguiente, el programa, siempre por pantalla podemos ejecutarlo y ver, pues, por cada cliente, ¿vale?, sus notas de cargo pendientes, ¿de acuerdo? Cada uno de sus clientes con las facturas, las notas de cargo pendientes de factura, ¿vale? Y lo que se nos ha olvidado también es que dentro de facturación, lo que comentaba, cuando voy a imprimir las facturas, el programa, si yo gestiono las facturas que quiero imprimir, lo que os comentaba que se pueden mandar se pueden mandar directamente por correo electrónico. Es decir, yo selecciono las facturas y cuando el programa me pregunta si por pantalla, yo puedo cambiar la pantalla y decir mensaje PDF adjunto. ¿De acuerdo? Entonces, se configura el correo y automáticamente lo que hace es seleccionamos para todos los clientes que tengan el correo electrónico, podemos crear aquí una carta incluso con la firma y tal, le daríamos a aceptar y el programa lo que hace es que tiene correo electrónico, lo manda por correo electrónico. Que no tiene correo electrónico, me imprime la factura. Y así podríamos mandar también las facturas por correo electrónico. ¿Vale? ¿Quieres ver alguna cosa más, José Luis? No se quedarían archivados, sí. Quiero ver las estadísticas de los Vale. La facturación que nosotros hacemos también la podemos después ver dentro de lo que es el Business Intelligence. Tenemos un KPI de gestión interna. Y aquí podríamos ver pues el top de ventas por cliente, quiénes son los clientes que más le facturamos. Podríamos ver las ventas por familias, de laboral, fiscal y otros. Podríamos ver lo que se factura de cada concepto, de honorarios de laboral, de renta y patrimonio, de cuota mensual de gestión laboral. Podríamos verlo. Podríamos ver el número de notas pendientes de facturar. Podríamos ver las ventas por periodo, febrero, en este caso por febrero, y luego ventas por delegación, si tuviéramos delegaciones. Esto también es configurable y se pueden añadir más campos, pero con esto nos daría una visión también de a quién estamos facturando más, quiénes son nuestros clientes top y quiénes son y qué conceptos son, dijéramos, los que más se facturan y los que no se facturan. ¿De acuerdo? También podríamos verlo dentro de análisis de negocio, también podríamos tener más opciones y más estadísticas dentro de lo que es la minutación, porque dentro de minutación nosotros tenemos clasificación por cliente, facturación del despacho, ¿vale? La facturación del despacho, que nos la daría aquí, situación de contratos y cuotas, periodificación de contratos, rentabilidad del cliente. Y entonces, si nosotros tenemos en cada concepto, le ponemos el precio de coste y el precio de venta, podemos ver la rentabilidad. Solamente aquí yo no tengo ninguno de coste, pero podemos ver la rentabilidad de cada cliente, ¿de acuerdo? Y esto también lo podríamos ver incluso con una gráfica, pues ver la rentabilidad de cada cliente como
como lo tenemos, ¿vale? En función de los distintos ejercicios, ¿vale? ¿Qué cliente es este cliente? Pues veríamos que este cliente ahora no está facturando poco, pero lógicamente es el 2021, con lo que sería menos. Bueno, pero podríamos ver por ejercicios la evolución de la facturación de este cliente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Ahora es el momento de que conectéis los micrófonos y preguntéis las cosas que se os ocurren preguntar. Os recuerdo que estamos grabando la presentación para luego podérsela mandar, por ejemplo, a Agustín, que se ha perdido la mitad, no sé si toda, y a algún cliente más que quería conectarse y no ha podido hoy. Entonces, preguntad lo que queráis. Se me ocurre que a nivel comercial, os digo que esta herramienta es francamente muy barata dentro de despachos. Y... Disculpa, ¿has visto una pregunta en el chat de Agustín? Sí. No sé si habéis explicado cómo hacer diferentes series de facturas, cómo se ha desconectado. ¿Series de facturas? Sí. Simplemente tú te generas la serie, te creas cuando vas a facturar le dices qué serie quieres generar. Lo puedes asignar también a cada cliente la serie. O sea, dentro del cliente, espera un momentito. No sé si, Agustín, tú utilizas... Una serie por defecto. Yo puedo asignar a cada cliente en una serie. Imagínate que yo tengo serie. O si yo lo que quiero es por los conceptos de fiscal y laboral, ya por distintas series, pues ya cuando voy a facturar, directamente puedo generar, dijéramos, las notas de cargo. Yo puedo, cuando creo unas notas de cargo o genero una nota de cargo, yo le puedo asignar la serie. Es decir, cuando creo una nota de cargo, le puedo decir, pues esta nota de cargo es de fiscal. Pues podría poner serie FI. Y entonces ya tengo, ¿vale? Incluso la factura, es decir, no solamente las notas de cargo, sino las facturas. Yo puedo configurar en la empresa que quiero llevar series y entonces generar, pues la serie, por ejemplo, FI de fiscal, ¿vale? Me generaría, ¿vale? O serie LA de laboral y en función de eso me dará, yo aquí me dará el mismo número porque no tengo definido por series, pero la empresa se puede configurar que voy a trabajar con series y cada uno generaría la serie que yo quiero. Respecto a la configuración de la factura, nosotros dentro de la misma instalación incluimos normalmente la configuración de la factura del despacho porque la aplicación tiene un configurador, pero no es nada sencillo de manejar. Es mucho más fácil para nosotros que sabemos cómo va, ¿no? Entonces, normalmente optamos por definir nosotros la factura del despacho con vuestro anagrama, o sea, con el logotipo vuestro y con el clausulado, por ejemplo, que queráis añadir del tema del Reglamento General de Protección de Datos o lo que queráis poner, ¿no? Normalmente esta configuración, vamos, siempre la hacemos nosotros. Bueno, lo que os decía, el tratamiento de series lo haríamos en la configuración de la empresa, ¿vale? Que también se puede configurar todo lo que es la gestión de despacho, ¿vale? Se puede configurar, bueno, también no lo hemos visto, pero veis que pone tratamiento de series por cliente o yo lo puedo configurar. Y también tenemos para generar la e-factura automáticamente. Es decir, si trabajo con algún ayuntamiento me pide la e-factura o con algún organismo oficial, el programa, igual que generamos la factura, yo puedo entrar en una factura y generar en vez de la factura, pues yo puedo entrar a ver una factura y generarla en e-factura directamente. Es decir, tengo dentro de procesos, ¿vale? Generar y archivar e-factura, generaríamos la factura y el programa me generaría el fichero XML para poderlo subir a la plataforma de Hacienda o para generar ese fichero y mandarlo a un ayuntamiento. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Gracias a todos. Gracias. Adiós, que tengáis buen día.